Tus obras son incomprensibles. Buenos días, iglesia. Qué lindo se ven de acá. Hermoso. Siempre estoy en la otra posición y ahora los veo de acá. La verdad que hermosa iglesia que el Señor nos ha dado. Y he estado este tiempo pensando mucho acerca de lo que vamos a ver este año, que es este año y el año que viene, que es ver la historia de Dios, ¿no? Ver la historia de Dios no solamente desde el punto de vista cronológico, sino descubrir el carácter de Dios. Gracias. Descubrir el carácter de Dios. Lo que vamos a estar viendo este tiempo es nuestra historia insertada dentro del plan de Dios. Vamos a ver el plan de Dios, pero vamos a ver el carácter de Dios y vamos a ver nuestro carácter. Entonces, ha sido bien impresionante para mí este tiempo mientras investigaba acerca de todo esto que vamos a estar estudiando estos 2 años, porque vino a mi mente, venía mucho un pasaje en la Biblia, que a veces no sé si a ustedes les pasa, pero me viene el pasaje, pero no sé dónde queda ni nada. O sea, suponía que era en el Antiguo Testamento, pero venía a mi mente este pasaje. Y ya se los voy a decir. Y la predicación de hoy se llama Un pueblo con problemas de dimensiones. Y sobre ese pasaje es el que vamos a ver, un pueblo que no entendía la dimensión de Dios. La palabra que me venía a la mente permanentemente, yo sé que esto fue despertado por el tema de la historia, que es lo que nosotros vamos a ver. La historia se llama el material que vamos a estar recorriendo. Y venía a mi mente la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y me venía la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando me puse a analizarlo, todo el pasaje está referido a tamaños, a dimensiones, a volumen. ¿No es cierto? Son medidas, para los que están estudiando saben que son medidas de tamaño, de expansión, medidas de longitud, medidas de profundidad. Y yo decía, a ver, que quiero investigar un poquito más. Entonces, cuando estaba viendo cómo es el Señor de precioso y uno lo escucha y tiene que ser sensible a esto, yo estaba pensando en esto de la fuerza, del poder, de la grandeza, del dominio. Ya les voy a contar un poquito mi investigación después para poder traducirlo directamente del hebreo, lo que me pasó. En vez de recurrir a eso, vino a mi mente algo súper gracioso. Miren lo que el Señor me despertó. ¿Vieron el proceso de aprendizaje que tienen los niños para poder percibir el tamaño de las cosas? Entonces recordé un psicólogo que se llama Piaget, que él estudia cómo los niños aprenden a percibir el tamaño de las cosas, las dimensiones. Porque ellos no lo aprenden así. Nosotros creemos que, bueno, esto es grande, esto es chico. No. Para que podamos entender cuánto de grande es algo, tiene que haber una madurez psicológica. Tiene que haber algo que nuestra mente entienda la comparación de los objetos. Entonces, yo inmediatamente me fui a Google y busqué videos y encontré y me mataba la risa porque digo, qué impresionante cómo es el proceso de adquisición para entender el tamaño de las cosas. Así que, Gavita, vos me podés poner el video. Miren atentamente este videíto que he encontrado. ¿Cómo se llaman? Cristian. ¿Ya viste estos 2 frascos? ¿Dónde hay más agua? ¿Aquí, acá o es lo mismo? Es lo mismo. ¿Y ahora dónde hay más agua? ¿Aquí o acá? ¿O es lo mismo? Acá hay más. ¿Por qué? Porque este tiene poquito y este tiene más. Bueno. Mira estas 2 plastilinas. ¿Están del mismo tamaño? Sí. Y ahora es lo mismo esta y esta. No. ¿Por qué? Porque esta está más chiquita y más aplastada. Bueno. Entre los experimentos se encuentra Cristian, con 5 años de edad, de Minatitlán. El experimento nos permite observar cómo los niños en la etapa preoperacional solucionan problemas de manera intuitiva
no pueden definir dos dimensiones a la vez como alto y ancho, por lo cual no saben explicar por qué el vaso más alto contiene, según ellos, más agua. También se comprueba cómo el pensamiento está limitado por la percepción. No se aprecia la conservación de cantidad o volumen, pues por la edad y la etapa, estos niños no son capaces de realizar operaciones lógicas más avanzadas. ¿No es gracioso? No es gracioso. Yo pensaba cuando veía esto, porque como estoy con este tema de poder entender el carácter de Dios, si todavía no estamos en la etapa preoperacional de Piaget, si todavía no estamos en la etapa en la que no entendemos los volúmenes, no entendemos los pesos, no entendemos las medidas, donde todavía estamos, lo que le pasa en realidad a este niño es hasta 4 años, está en una etapa que se llama egocentrismo, y vamos a hablar un poco de eso enseguida. Está mirando para adentro, interpreta la realidad desde su propia experiencia. Entonces, aunque está viendo, porque lo está viendo, ¿verdad? Interpreta que el más largo tiene más y acaba de ver que es la misma cantidad. Y yo esta mañana quiero, mi iglesia preciosa, mi iglesia querida, poder dar un salto de madurez, pasar de entender que la potestad, el gobierno, el señorío, la magnificencia, todo lo que tiene que ver con Dios, no depende de mi percepción, sino del tamaño que el Señor realmente tiene. Yo no creo que nosotros nunca vamos a alcanzar a entenderlo y no nos corresponde, pero definitivamente en esta mañana yo he venido con palabra del Señor para que Él nos despierte y nos haga madurar. Cuánto es la grandeza de su fuerza y cuánto es el poder de su dominio. Cuánto Él es muchísimo más que nuestra propia realidad. Entonces vamos a estar indagando un poquito acerca de esto. Y bueno, me van a tener que permitir, como ya saben, como yo les decía, yo no soy predicadora, yo soy maestra, entonces voy a hacer mi intervención hermenéutica. Así no puedo, no me resisto. Y cuando estaba estudiando este pasaje, lógico que fui siguiendo todas las reglas lógicas de la hermenéutica y quise entender todo el libro de Isaías, porque este pasaje se encuentra en Isaías 40, que es lo que vamos a estudiar ahora. Y quise profundizar en esto. Y busqué, por supuesto, de qué se trata el libro de Isaías, donde está insertado el pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy. Básicamente, el libro de Isaías, porque el nombre de Isaías significa la salvación viene del Señor. Bien impresionante, ¿no? Bien impresionante el nombre de Isaías. ¿De quién viene mi socorro? ¿De quién viene mi salvación? Viene del Señor. Y yo pensaba en lo que habíamos estado estudiando el año pasado en la escuela bíblica acerca del Curios. No sé si los que tuvieron la escuela dominical recuerdan cuando nosotros estudiábamos quién es el Señor. Y vamos a ponernos de acuerdo que mientras nosotros estemos desarrollando y pensando en este tema, cuando yo hable de Señor, yo me estoy refiriendo a esa palabra griega que está refiriéndose a que porque Él es el dueño, que porque Él es el autor de todo, Él tiene el derecho a someter bajo su autoridad todo lo creado. Eso se llama, ese es el concepto de Curios, el hecho de que la creación, como le pertenece, Él tiene el dominio, tiene el gobierno, tiene la potestad, tiene el derecho de que las cosas funcionen de una manera que nosotros no comprendemos. Es un derecho natural que tiene. ¿Quién es el Señor? El Señor es Dios, el Padre, el que creó las cosas, el que ha determinado un plan. Yo esta semana, y justo yo le mandé a mi hijo Leo una canción que me acordé, porque como estaba trabajando sobre esto, cuando yo estaba embarazada de cada uno de mis hijos, el Señor me dio una canción para cada uno. Yo sé que todas las madres lo hacen, pero en aquella época no era muy común que uno le cantara la panza. Estamos hablando hace 26, 27 años atrás. Y el Señor me dio esa canción. Yo no voy a cantar porque yo no tengo la unción de mi familia, que son músicos. Jamás les cantaría adelante. No voy a aprovecharme de esta posición. No bajo ningún concepto, que lo podría hacer, pero no voy a hacerlo. Les voy a recitar nada más la canción. Y dice, en su creación Dios tiene un plan que reina. Los astros por sus sendas van. Él traza el curso de los grandes ríos. Yo sé que para mí Él tiene un plan. Y sigue diciendo, yo pondré en las manos de Dios mi ser, yo en sus heridas puedo ver
las promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad de Dios yo quiero hacer. Y me acordaba que esa canción se la cantaba desde el momento que me enteré que yo estaba embarazada de Leo. Y qué impresionante que el Curios, este dueño, no solamente creó las cosas, sino él tiene un plan. Y ustedes vieron qué cosa tremenda que es la palabra plan, ¿no? Porque plan significa algo determinado con un propósito específico. Entonces, si yo puedo entender que a este Señor, que la salvación viene de este Dios, que no es azaroso, que no tiene mala intención, las cosas van cambiando, ¿verdad? A Él nosotros le damos la gloria de este Señor. Pero no solamente, cuando hablamos del Señor y hablamos del Curios, del dueño, hablamos de Jesús. Jesucristo, el hermoso, el que amamos. El novio que nos viene a buscar. Jesucristo, ¿quién es? Jesús es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas y por medio de Jesucristo se sostienen. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de Señor y de Curios, hablamos del Padre y hablamos del Hijo, que en el plan de redención de nuestro Dios estaba que muriera y que nos rescatara, hiciera esa conexión que habíamos perdido por el pecado y que nos distanció del Padre. Impresionante, cuánto amor tiene el Padre para habernos hechos y sido llamados hijos de Dios. Y cuando nos estamos refiriendo a Curios, nos estamos refiriendo al Padre y nos estamos refiriendo al Hijo, pero nos estamos refiriendo al Espíritu Santo también. Y cuando esté hablando de Señor, nos estamos refiriendo al Santo Espíritu de Dios, que es una persona completa, que tiene sentimientos, que lo podemos lastimar, que lo podemos herir, que lo podemos contristar, que viene y nos hace sentir la revelación, que fue la fuerza que impulsó la creación porque se estaba moviendo la faz de la tierra cuando no había nada. De ese Señor es lo que nosotros nos estamos refiriendo. El Espíritu Santo hermoso que viene a darle forma a la iglesia. Porque ustedes saben que si no hay Espíritu Santo no hay iglesia. Porque justamente Él viene a mostrar el poder de Dios, la santidad de Dios, a mostrar el carácter y a revelar la persona de Jesucristo y ese plan que estamos hablando. Así que de eso vamos a hablar, de lo que es el Señor, lo que es el Curio, el dueño de todas las cosas, el Señor que tiene todos sus derechos para moverse en libertad con su plan dentro de la historia a la cual nosotros nos estamos insertados, ¿no? Donde nosotros estamos puestos en un momento histórico determinado, porque estos no son cuentos, son cosas que pasan en la historia, verdadera, en una línea de tiempo que para nosotros termina, pero es eterna. Y para Dios nunca empezó. Y eso es lo más increíble. ¿Ustedes pueden imaginar que algo no empezó nunca? No. Bueno, imposible. Vamos a perder el debate si empezamos a pensar. Nunca empezó. ¿Y pueden pensar en algo que nunca terminó? ¿Que no va a terminar nunca? Ahí ya empezamos a desenvolver un poco del carácter de este Dios. Isaías entendía bien, porque él tuvo esa experiencia, ¿no? Ya lo vamos a ver, la experiencia que él tuvo de ver este Dios que desborda en santidad, que desborda en poder, que desborda en magnificencia. El libro de Isaías fue escrito en el año 740. ¿Qué significa? Que desde que fue escrito hasta que nació Jesús, pasaron 740 años. Y bien impresionante porque con todo, él es el libro que más alusiones hace acerca de Jesús. Y después en el Nuevo Testamento, la mayor cantidad de los autores del Nuevo Testamento lo van a citar, repetir más que ningún otro. O sea, él tenía una comprensión exacta del Señor, del rescate, de que la salvación viene del Señor. Bien impresionante el concepto que tenía Isaías acerca de este soberano y este Señor que después por los autores del Nuevo Testamento iba a ser tomado tantas veces. Isaías comprendía que el pacto registrado por Moisés en Deuteronomio 30, 11, 20, los estudiosos de la Biblia entienden cuál ha sido la fuente generalmente de inspiración de los próximos autores. Por ejemplo, nosotros decimos si leemos este libro, seguramente el autor leyó tal otro, ¿no?
Entonces, los que entienden estas cosas dicen, lo que estaba específicamente diciendo Isaías era que su marco contextual, o sea, lo que él estaba refiriéndose específicamente durante todo el libro de Isaías, es la lectura que él había hecho de Deuteronomio 30, 11, 20. Ahora lo vamos a ver. Había sido de tal manera violado ese capítulo, había sido roto de tal manera la expectativa de Dios sobre su pueblo, que el pueblo enfrentaba inevitablemente el castigo y la cautividad. ¿Cómo ocurrió? Porque los que saben esto, y si no les cuento un poco, todo lo que Isaías va a contar no ocurrió inmediatamente. Lo que vamos a ver ahora del bosquejo es que él lo anuncia esperando que la gente se arrepienta, no se arrepintieron, y sí la cautividad y el castigo posterior ocurrió. Y ocurrió como 200 años después. Entonces, sobre esta base es que nosotros tenemos que pensar que esto era una palabra profética, un anuncio para que todos pudieran volver y ajustarse a lo que el Señor quería. Esta cautividad ocurrió en el año 586, o sea, después de eso pasaron como 200 años hasta que Jesús viniera. A mí lo que me impresiona de la palabra, que nosotros leyendo el Nuevo Testamento, hay un pasaje que me encanta, que es en 1 Corintios 10, que dice, chicos, dice así, chicos, de verdad, dice chicos, no, dice, estas cosas han ocurrido como ejemplo para que no hagan eso. ¿No viste que si nosotros, bueno, total, después el Señor nos va a perdonar? No. Dice que estas cosas ocurrieron como ejemplo y fueron escritas a nosotros que nos ha alcanzado el fin de los tiempos para que no hagan como ellos, sino que antes de que hagamos, podamos ser prevenidos para que estas cosas no ocurran. Si total el Señor después va a tener misericordia. Después Pablo iba a decir, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Qué decía? No, de ninguna manera vamos a perseverar en el pecado. Y quería leer un poquito sobre el marco de referencia, digamos, teórico, que en realidad es espiritual, porque es el Espíritu Santo mismo el que le había revelado. Quería leer Deuteronomio 30 para que entendamos cuando vayamos al pasaje que yo quiero hablar. Moisés escribe en el año 1500, o sea, 700 años antes, esto que Isaías profetizó después. Dice, ahora saben las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios. Las últimas palabras de Moisés, Isaías, el libro de Moisés, Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio son las últimas palabras, y dice esto es lo que ustedes esto es lo que les va a pasar. Dice, ahora saben las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios y las maldiciones que recibirán si no lo obedecen. Estaba específicamente hablando de seguirlo a Dios. Si Dios los castiga y les envía lejos de su país, piensen en todo esto que les he dicho. Entonces dice, ¿saben qué puede pasar? Que si ustedes no van a seguir lo que yo les voy a decir, un día se van a encontrar en una posición bien incómoda. Y en este caso, lo que estaba diciendo, ¿saben cuál es la posición? En el caso del pueblo de Israel, la posición más incómoda que pueden tener, ser cautivos. O sea, eso sí que era horrible. Nosotros las naciones más ricas, la más poderosa, el pueblo escogido de Dios, despojado, tirado, echado a la basura, una posición avergonzante. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no siguen, eso es lo que le va a pasar. Ahora, entonces, recuerden que yo ya se los dije muchísimos años antes. Si ustedes y sus hijos se arrepienten, miren las veces que va a decir acerca del arrepentimiento, una condición que no tiene que ver solamente con darme cuenta del pecado, sino sentir un profundo dolor, darme vuelta y no querer seguir perseverando en eso que lastima a Dios. Dice, si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser y cumplen las leyes que les he mandado, Dios les tendrá compasión. ¿No es impresionante sentir un amor maravilloso de parte de Dios cuando estamos caminando en la obediencia? Y los volverá a bendecir. Los hará volver de los países a los cuales los envió. Él dice que si había arrepentimiento, ese castigo que Dios les mandaba, que era la deportación, era sacarlos de su pueblo amado, del lugar. Dice, yo amo tus piedras, Jerusalén. A mí me pasa así. Yo amo la iglesia, yo amo el templo, yo los amo a ustedes. Digo, amo este lugar.
Digo, qué tremendo si uno es arrancado a causa del pecado. Y ellos eso es lo que sufrían. Dice, ustedes van a pasarla mal. Dice, los haré volver de los países. Entonces dice, bueno, cuando se arrepientan, ese castigo se va a revertir, digamos, ¿no? Van a poder volver al lugar donde amaban a Jerusalén. Los hará volver de los países a los cuales envió. Aun si ustedes se encuentran muy lejos, Dios los buscará y los traerá de nuevo al país que prometió a sus antepasados. Cuando yo leía esto, yo pensaba, ¿cuánto de lejos he estado? ¿Vos estás muy lejos de la ley, de lo que Dios espera? En este momento de tu propia historia, ¿cuánto de lejos estás? ¿Cuánto tenés que volver? Tal vez ni siquiera nunca has pasado por ahí. Todavía ni siquiera llegaste al punto. Y de eso vamos a hablar enseguida. Así, allí prosperarán y tendrán más hijos que sus antepasados. Dios hará que se olviden de hacer el mal. Entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente, con todo su ser. ¿Y saben cómo va a ser? No por obligación. Me impresiona porque es una palabra que después Ezequiel lo va a decir, que iba a pasar algo impresionante, que era que el Espíritu Santo iba a operar en nuestro corazón y nos iba a poner algo nuevo. Eso no hay forma que una persona pueda hacerlo. El nuevo nacimiento es producto de la intervención del Espíritu Santo y no nos obliga a nada. Yo tengo que ser salvo, no. Algo nace en nosotros por medio de la acción sobrenatural. Somos engendrados y somos llamados hijos de Dios. No vamos a ser introducidos por obligación. El Espíritu Santo va a tomar en nuestro corazón, va a sacar ese corazón de piedra y va a poner uno nuevo que realmente nos hace bastante falta. Por lo menos a mí, no sé ustedes, a ustedes no les pasará. Yo sí necesito un corazón nuevo, permanentemente renovarme, permanente. Así podrán vivir muchos años. Dios hará que caigan maldiciones sobre los enemigos de ustedes con que tanto odio los han perseguido. Pero ustedes deberán arrepentirse de sus pecados. Vuelve el tema del arrepentimiento. Deben arrepentirse de sus pecados y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Si lo hacen, Dios volverá a estar contento con ustedes. Yo me impresiona. Imagínense que diga, yo estoy contento con vos. Yo soy como una niña en eso, ¿no? ¿Cómo me gustaría que el Señor me diga, qué contenta que estoy con vos, Patricia? Me encanta cómo sos. Bueno, me falta tanto. Pero cómo quisiera, chicos, no saben cómo quisiera. Qué anhelo de mi alma tan grande es que me diga, yo estoy contenta con vos. Dice, estoy contento con ustedes y hará que les vaya bien en todo. Tendrán muchos hijos y muchas hijas y mucho ganado y abundantes cosechas. Dios volverá a bendecirlos como antes lo hacía con sus antepasados. Al contrario, todo lo que tienen que hacer... ¿me salté una? No. Está bien. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse. Vuelve a decir, démonos vuelta. Vayamos por el camino que el Señor quiere. De sus pecados y obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser. Poner la mente activa, porque por ahí, bueno, somos guiados del Espíritu y creemos que somos una masa así que nos lleva y el corazón. No, poner la mente al servicio de entender qué es lo que nos está pasando, la operación que el Señor está haciendo sobre nosotros. Pongamos la mente y para entender la naturaleza del pecado, entender la concupiscencia que tenemos, porque yo tengo una tendencia, ya se les voy a contar mi tendencia de mi pecado, tenemos que interpretarlo, entenderlo, y eso es poner la mente, porque yo repito y repito ese pecado permanentemente, y obedecer a Dios con toda su mente y todo su ser. Obedezcan todos los mandamientos que les he dado en este libro. Estos mandamientos son fáciles de obedecer. No entiendo. Y empezamos acá la etapa de la argumentación. No, que está difícil, que entonces, que si Él nos hizo con instinto, que si nos hizo con no sé qué. Pero la palabra está diciendo que no es tan difícil, que hay algo que el Señor pone en nosotros para poder facilitarnos esta tarea. Dice, no son tan difíciles, no son fáciles. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender. O decir, no matarás. ¿Qué parte no estamos entendiendo de no matarás? Por ejemplo, la envidia. Cuando dice, no codicien lo que no es de ustedes.
A ver, cri, 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 cri. No, o sea, lo que es difícil para veces es querer no hacerlo. Porque, seamos sinceros, si el pecado fuera feo, no lo haríamos. Pero es lindo sentir esas emociones. Yo a mí, no sé, me pasa, viste, esas pasiones. Yo soy súper pasional. Entonces, a mí me gustan las emociones. O sea, yo soy así, qué hermoso. Y yo oh, todo así. Entonces, seamos sinceros. Hagamos nuestro análisis, viste, decir, mira, yo voy, miren, 6 veces al gimnasio. 6 veces al gimnasio a la semana. Y aquella que va 2 veces, yo le estoy mirando y digo, oh my God, ¿cómo puede ser esto? Yo digo, bueno, ¿me entienden lo que estoy queriendo decir? No, los varones no van a entenderme. Lo que es estar atrás de vivir eso así, o decir, ustedes verán otra cosa los muchachos. Las chicas decimos, tiene mi misma edad y mira, porque no voy a comparar con una jovencita, más bien. Pero con todo decís, oh, un mandamiento, ¿no? Un mandamiento, no codicies. Después tengo que reflexionar y ver. Mi corazón no cambió en ese momento, pero con respecto a eso, ¿no es cierto? Hay muchas cosas más, ¿no? Que necesito del Espíritu Santo que me haga madurar. Y dice, estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecer. Al contrario, son fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. ¿Cómo es que lo tenemos en la mente y en los labios? Y después Isaías iba a hacer esa demanda acerca de eso. ¿Quién es el que lo pone? El Espíritu, el Curios que tiene la fuerza, ¿no? Para poder hacernos dar esa luz y de que estén en nuestros corazones. Hoy deben elegir qué prefieren, decía Moisés, por medio de su boca y de la inspiración del Espíritu Santo. Hoy tienen que decidir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Qué parte de eso no entendemos? A ver, ¿quieren tener vida o quieren la muerte? Si aman a Dios, obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá y vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Eso es lo que estaba diciendo Isaías después, el tema de la deportación, el tema de dónde van a vivir. Por eso, Isaías está refiriéndose específicamente a esto. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos, pero si son obedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del Jordán. Sobre esto estaba alegando Isaías, ¿no? Van a ser sacados del país. Y me encanta porque es un momento, yo me lo imagino a Moisés diciendo esto, dice, el cielo y la tierra son testigos. O sea, la Reina Valera es muy impresionante porque dice, llamo al cielo y a la tierra que hoy sean testigos de esto. Ay, me impresiona, se me pone así. Viendo a Moisés haciendo ese, o por lo menos la película era así. Pero la película la vieja, ¿no? No sé la de ahora, pero la película esa que veíamos nosotros, ¿cómo era? ¿Los 10 mandamientos? Charles Heston, ¿no? Charlton Heston. Y era así. Y llamo a la tierra, llamo al cielo que sean testigos. O sea, comprueben que yo les estoy diciendo que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte. A ver qué parte no entendemos de esa. Entre la bendición que trae seguir y obedecer las leyes de Dios y entre la maldición que tienen resistirse a lo que Dios quiere que hagamos. Yo les aconsejo a ustedes, decía Moisés, así, ¿no? Yo les aconsejo a ustedes y a sus hijos y a sus descendientes, dice, que elijan la vida y que amen a Dios y le obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Impresionante. Entonces, esto va a tomar Isaías ahora para poder decir lo que él va a decir. El libro completo, Isaías, tiene 66 capítulos y los vamos a empezar a leer. Por mí, yo se los leería los 66 capítulos, como yo hice para preparar esto.
Pero no tenemos tiempo, así que vamos a hacer un bosquejo de los 66 capítulos. Y vamos a pensar desde el capítulo 1 al 39. Quiero decirles que el libro de Isaías se va a dividir en 3 partes grandes, ¿no? Entonces, desde el 1 al 39 es la denuncia de Dios por medio de la boca de Isaías a un pueblo pecador, corrupto, que tuvo en poco la santidad de Dios y el castigo que eso trae. Yo tengo 1000 pasajes en la mente que les podría decir con respecto al capítulo desde el 1 al 39. Yo sé que ustedes después van a seguir corriendo a leer Isaías. Y yo quiero encender la llama del deseo de la lectura bíblica esta mañana. Porque este año, estos 2 años que vienen, eso es lo que vamos a hacer. Y cavar sobre la palabra de Dios. Entonces, del 1 al 39 están esos pasajes que nosotros memorizamos cuando dice, el buey conoce en el lugar que él puede comer. Y el asno sabe perfectamente dónde está el pesebre de su señor. Dice en Isaías entre el 1 y el 39. ¿Qué quiso decir Isaías? Cualquier animal sabe quién es su señor, ¿o no? Eso básicamente quiso decir. Hasta un burro sabe de dónde va a ir a comer, quién es el que le da y le obedece porque cualquier animal sabe de dónde va a obtener su alimento. Otro de los pasajes que me encantan de Isaías, del 1 al 39, ese me encanta, que es Isaías 5. Dice, ahora yo cantaré por mi amado, para mi amado, el cantar de su viña. Tenía mi viña, yo había hecho con mi viña. La había cuidado, la había regado, la había podado, la había puesto fertilizante, le había puesto el muñequito para que... Todo le había puesto. Y yo esperé que dieran las mejores uvas. ¿Y qué dice la Biblia? Dio uvas que no servían. Entonces, en la canción, porque Isaías canta, porque por eso los chicos de adoración son profetas, porque esta es una canción que canta Isaías, y él va a decir, pueblo de Israel, a ver, ¿por qué no me ayudan, Iglesia Vida Nueva? ¿Qué puedo hacer yo con esta viña? ¿Qué harían ustedes? La regué, la cuidé, la planté, le puse de todo. Y resulta ser que a la hora que tiene que dar fruto, da fruto que no sirve. ¿Qué haríamos nosotros como agricultores? Pero ni no ponemos a... La arranco. Y empezamos a decir, la arranco, la tiro, todas las canciones de guerra espiritual. ¿Qué voy a hacer con esta viña? Esta viña necesitaba ser arrancada. Es lo que pasó, ¿no? Fue sacada, fue deportada, fue castigada. El tema de que la Biblia dice que cada día que amanece, Dios establece una nueva misericordia. Un nuevo día, una nueva misericordia. Nunca decaen, todos los días el Señor perdona. Entonces lo que nosotros vamos a ver, que después de que esta viña fue arrancada, del 40 al 55, aparece algo impresionante. Es el consuelo de Dios sobre el castigo que se merecía el pueblo. Porque si el pueblo se merecía el castigo, pero el Señor los va a consolar. Hay un montón de pasajes preciosos de 40 y 55. Para aquellos que les gustan hacer tarjetitas de ¡ay, Dios te bendice y te prospera y todo eso! Las chicas que nos encanta poner, busquen del 40 al 55. Ahí van a encontrar todos esos pasajes preciosos para poner tarjetitas de regalo, de cumpleaños y de cosas, de cómo Dios te bendice y te prospera. Entonces dice, consolaos, alegraos, no temas, yo estoy contigo. Son todos esos pasajes que nos encanta poner, que son hermosos, ¿no? Son hermosos. Y son un aliento al corazón, consolaos. Desde el 55 hasta el 66 son las promesas de volver a Dios. No solamente nos consuela, sino hay algo más. Porque Dios no solamente nos perdona cuando no solamente Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, sino también nos va a extender el perdón, pero nos va a extender también la restauración. Eso que estaba totalmente destruido y roto, comienza a ser levantado. Pero después pasa algo más.
No sé si recuerdan el libro de Joel que dice, yo voy a restituir los años que comió el saltón y el revoltón, esa gran plaga que yo mandé sobre ustedes. Realmente impresionante. Entonces, Isaías 55, 66 también tiene todo este contexto tremendo de promesas de Dios. Y también para que los que les gustan esas cosas más proféticas tiene algo. A mí, por ejemplo, me encanta cuando dice, mi salvación está por venir. Pero bueno, para los que estuvimos esta mañana en la reunión de oración, una promesa tremenda de volver a Dios. Mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos de la tierra. Yo esta mañana cuando veía todo el movimiento, que había mucha gente y estaban buscando, y yo quiero declarar esto para esta casa. Casa de oración. Es una casa donde la gente se junta a orar. Se junta porque cree en este Dios. Porque estamos hablando de un Dios de tamaños y dimensiones increíbles. Esta casa será llamada casa de oración. Otro de los pasajes que me encanta acerca de Isaías del 56 al 66, que es Isaías 61, vosotros, dice, seréis llamados mis ministros, mis sacerdotes, porque los tuyos van a restaurar ruinas antiguas, van a levantar los escombros de generación en generación. Ministros seréis llamados. Y empieza a decir cosas preciosas. Y eso yo quiero declarar también para esta iglesia. Ministros de Jehová, ministros de Jehová. Y van a reparar las calzadas que son inhabitables. ¿No les pasa? Ustedes tienen a veces, uno dice, en esta casa no se puede vivir. Esto que estoy viviendo es imposible. La promesa de volver a Dios es que vamos a poder reparar las calzadas inhabitables. En el contexto de eso, entonces, en el medio de eso, aparece Isaías 40, que es lo que yo quiero hablar. Isaías 40 va a decir, dijo Dios, consuelen a mi pueblo. Y ahora, habiendo tenido un panorama completo, podemos entender por qué decía, consuelen a mi pueblo. Porque del 40 en adelante son los consuelos que da Dios después del castigo. Consuelen a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncieles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ese era el consuelo. Qué consuelo tan grande, ¿no? ¿Alguno de ustedes necesita consuelo? ¿O yo nomás? Soy la que siempre les digo a mí, ay, consólame. Yo siempre ando diciendo que me digan cositas, ¿no? Consólame, estoy triste. Pasan cosas. Qué consuelo tan grande. Den ánimo. Entonces dice, ¿cómo va a ser ese consuelo? Ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en la llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. ¿A quién dijo esto? ¿Recuerdan Juan el Bautista? Dice, rellenen, pongan lo torcido, comiencen a ajustarse a las leyes de Dios, hagan las cosas que a Dios le agrada, busquen como Dios quiere que funcionen las cosas. Entonces Dios mostrará su poder. Yo necesito ver el poder de Dios. Ustedes no necesitan ver el poder de Dios. Empiecen a pensar sobre qué situación en sus vidas, porque enseguida vamos a orar acerca de eso. Sobre qué situación en su vida necesitan el consuelo. Sobre qué situación necesitan ver el poder de Dios, de un Dios de las dimensiones que ahora vamos a ver. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera, porque no solamente nosotros en nuestra vida, sino los demás van a ver la obra que Dios está haciendo. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Enseguida vamos a orar con este pasaje. ¿Qué debo gritar? ¿Qué debo gritar? Grita todo ser humano que es como la hierba. ¿Nos creíamos súper requete contraseguros en nuestro concepto de la vida? No. Esto se derrite como nada, sopla, se quema. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. Cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que ancla segura es algo, el agua me lleva así, así. Y un ancla se clava en medio del agua y deja de moverse. Es la palabra de Dios, que permanece para siempre.
súbete a la montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá, aquí viene nuestro Dios, viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que ha liberado. Me impresiona la figura que ahora va a empezar a desarrollar. Ahora vamos a hablar de las dimensiones. Y si tenemos menos de 4 años de madurez espiritual, si estamos en la etapa preoperacional, como recién hablamos, no vamos a entenderlo. Pero yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana haga un proceso de crecimiento espiritual, que crezcamos para entender las figuras del poder, la magnificencia, la gloria, la dimensión que Él tiene, porque necesitamos el consuelo de Él, la ayuda de Él, de este Dios, este Curios, impresionante, que es el que viene a decir, consolaos, que viene la respuesta de Dios. Entonces dice, Rey poderoso, trae con él a su pueblo, el pueblo que ha liberado. Ahora sí que vamos a poner nuestro Hollywood en funcionamiento. Así que vamos a pensar en un rey entrando. La figura de un rey poderoso. Él viene como rey, majestuoso. Isaías lo había visto. Isaías había visto que él había tenido algo impresionante, que Dios tenía unas vestiduras, dice, de santidad, que tomaban toda la casa. Tomaban toda la casa y dicen, no, me voy a morir con tanta santidad. Sí, nos vamos a morir. Por eso el precioso de nuestro Señor nos cubre con su sangre, nos cobija y podemos resistir eso, porque no es por nuestros méritos, es imposible. Imposible ante esa santidad. Y dice, viene el Rey poderoso. Pero miren cómo las figuras que relata Isaías da un poco vuelta el concepto de este y dice, viene cuidando a su pueblo como un pastor a su rebaño. De ese rey majestuoso a un pastor que lleva en brazos a los corderos y cuida con cuidado, y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener cría. Las mujeres que hemos tenido bebés, ¿cómo estamos? Pues no sé cómo lo sentir una oveja, pero yo me acuerdo que después de tener, pues decía, ¡ay! Bueno, se ve que la oveja también. La oveja después de parir necesita que el pastor la lleve con cuidado porque acaba de tener cría y está dolorida, ¿no? Y la cuida. Miren, de ese rey, de esa figura de magnificencia, a una mano pequeña que sostiene con amor. Acuérdense que estamos imaginando, hagamos nuestro, y está sosteniendo en esa palma de la mano, ahí estoy metida yo. Dice que va a cuidar a las que recién nacieron también, a las que acaban de tener. Cuida su rebaño. Impresionante esta figura. Lo que continúa es más impresionante. Comienza a declarar lo que quería ver acerca de las medidas y los tamaños. Así que ahora tengamos nuestra mente física para entender. Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Recién vimos que podía sostener con la mano a mí. A mí me puede sostener. Que estoy por caerme. Que estoy recién parida, que acaba de pasarme un conflicto. Y su mano, en esa palma, puedo caber yo con su cuidado. Pero al mismo tiempo, ahora vamos a pensar esa palma y empieza a juntar todo el agua. Vamos a Galveston y empezamos a ver agua, y hicimos la palma de Dios. Y empezamos a poner las aguas de los océanos, todo el agua que existe. Y solamente en su palma lo puede tener. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. ¿Saben lo que quiere decir? Quiere decir que miden pulgadas. Esas son, con sus dedos. Son pulgadas. Ay, mira, todo el cielo tiene media pulgada, 1,5 pulgadas. Qué impresionante. A mí me pasó una cosa. Yo tenía un sueño. Bueno, ni un sueño llegaba a ser. Siempre quise ir a la Smithsonian. Si ustedes me quieren hacer feliz a mí, llévenme a un museo. Amo los museos. Entonces el año pasado fuimos con mi esposo a Washington. Ni siquiera yo alcanzaba a imaginar lo que es poder estar días enteros en museo. Fue mi salida favorita ever.
Y uno de los, museos es el Museo del Espacio, ¿no? Donde te muestran lo que es la inmensidad de la galaxia y las ¿cómo es? Cosmos, sí, si no me salen bueno, esas cuestiones que tienen todos los planetas, las galaxias, bueno. Entonces, vos decías, mira, la Tierra en relación, y el otro, y vos decís, no, pero si nuestra galaxia es así a comparación de otras y otras y otras, las expansiones y todo, y es una habitación gigante que vos haces así, vas viendo, y más planetas, más planetas, más planetas, más soles, nunca termina. Dice que todavía ellos no pueden alcanzar a ver. Y él dice que pone sus dedos, mira, 1,5 pulgadas. Así mide para él. Magnificente el tamaño, ¿verdad? Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. A ver, las montañas, las ponemos, las montañas aquí. Yo nací en una ciudad de montañas y me asustaba el tamaño de las montañas. Todas las montañas de la tierra caben en esa mano que me puede sostener a mí cuando estoy recién parida. A Dios nadie le enseña nada. Entonces, mira, yo te voy a dar una idea. Para que las cosas caigan, para que se produzca la ley de gravedad, hizo falta Newton. No, mentira. Nadie le puede enseñar a Dios el funcionamiento de las cosas. A Dios nadie le enseña, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y de sabiduría. Las naciones son como para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. En ese tiempo, esa expresión de Isaías era una expresión impresionante, era algo impresionante porque estaban los grandes reinos, ¿no? Y estaba Babilonia, la grande, Egipto, el inmortal. Se le estaban levantando grandes imperios y todos temblaban ante el dominio que las naciones tenían. Y Dios decía, eso decía, ¿qué tiene que ver? Miren los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. ¿Saben lo que quiere decir? Los países que estaban en las islas tenían las grandes fuerzas militares navales. Yo quería preguntarle a Mauro, ¿cuáles de las fuerzas militares son las más fuertes? Él va a decir artillería, seguro. Pero, ¿cuál es la fuerza militar más grande de nuestro país? ¿Cuál? ¿Qué es lo más poderoso? Cuando llega el ejército de Estados Unidos, ¡cuidado, ahí vienen! Las fuerzas especiales, algo que se asusta, llegaron ellos, tiemblan. En ese momento, la fuerza naval era la fuerza más impresionante, la que aterraba. Entonces iban llegando esos barcos y el pueblo solamente con la presencia de la llegada del barco se rendía. No, a veces ni bajaban a tierra, porque eran las fuerzas tremendas, las que estaban en la costa, ellos eran marítimos, se asustaban y temblaban solamente con la presencia de los barcos que ellos tenían. Impresionante, dice, no, ¿vos tenés miedo de esos barcos? ¿Están llegando barcos a tu vida que te asustan? Hay tropas de fuerzas militares que están arrasando. Impresionante el poder de nuestro Dios. Tal es el poder, miren cómo lo describe. No hay en los bosques del Líbano animales ni leñas suficientes para presentar en su altar una ofrenda como él merece. ¿Qué quiere decir? En ese momento vamos a talar todos los árboles que habían en el Líbano, aparte la madera más cara, la más impresionante, y vamos a hacerle a él, mirá, cuidado. Vamos a hacer nosotros aquí en la iglesia 9 noches de alabanza y adoración. Vamos a tener la mejor adoración, vamos a dar todo lo que tenemos. No, dice, esto no se puede, porque es tan grande el tamaño de nuestro Señor, que si nosotros quisiéramos ofrecerle la adoración que Él se merece, no habrían los recursos, no habrían el tiempo, no habría nada para poder decirle a Él quién es. No podemos llegar a decirle por la cantidad de tamaño, hablando de dimensiones, que Él tiene. Y esta parte es la que me encanta.
Para Dios nada valen las naciones, son nada. ¿Tenías miedo de las naciones? No, dice. A Dios no podemos compararlo con nada y con nadie. Y quería contar algo mío, y voy a desarrollar, cuando yo traté de compararme con Él. Y hice una cajita en la cual me pude meter en lo que yo pensé acerca de Dios, ¿no? Me quise comparar en un momento de mi vida. A Dios no lo podemos comparar, no puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores dicen, no importa la condición social que vos tengas o los grados de estudio, porque igual te las vas a arreglar para crear un ídolo. No importa cuánta plata tengas, porque puedes tener la máxima de las esculturas que tienen que ver con cosas del corazón, o son muy sencillo o muy complicado, pero te las vas a arreglar para sacar a Dios de su lugar. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las cubren de oro y las ponen en cadenitas de plata. Ese es el rico. Ahí se elaboró algo. Los que no tienen dinero buscan un palo, no importa. Buscas un palo para hacer un ídolo. Buscas cualquier cosa cuando querés sacar a Dios y meterlo dentro de tus conceptos y tu caja de quién es Dios. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra por lo menos, y se lo llevan a un artesano. Ya el otro eran los joyeros. Pero este es un sencillo, pero no importa. Te la arreglás para sacar a Dios y ponerlo chiquito y olvidarte de ese Dios todopoderoso. Y lo haces a tu forma, a tu imagen. Pero por más hábil que sea, ni siquiera lo puede hacer parar. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Y yo me acuerdo perfectamente el momento que construí mi cajita para meter a Dios. Yo recuerdo en ese momento que yo era la chica santa de la iglesia, porque yo crecí en la iglesia y aprendí la Biblia y aprendí muchas cosas. Y en una etapa de mi vida, me acuerdo en patente, tenía 18 años cuando tomé la decisión de que cada cosa que yo estudiara, supóngase, yo leía Kierkegaard, bueno, cualquiera de los filósofos de aquella época, yo iba a nutrirme con la palabra de Dios tanto. Por supuesto, no sé en qué momento, o yo sí puedo saberlo, en el momento que yo empecé a verlo, ese Dios que me había guiado, que me había preservado, que me había santificado y que me había hecho feliz, comenzó a tomar las dimensiones mías. Así, ¿él se achicó? No, él no se había achicado. Era yo la que empecé a tallar ese ídolo. El mío era un ídolo intelectual. Y comencé a incurrir en el humanismo, comencé a ponerlo cada vez más pequeño, y yo hice una imagen de Dios a mi semejanza. Y lo metí ahí. Ahora, nada había fuera de mi concepto de Dios. Yo me acuerdo hasta para los que estaban de aquella época, que éramos los intelectuales de la época, que por supuesto era el marxismo dialéctico y estudiamos muchísimo. Mi hermana está pegándole a mi cuñado, que seguro también estuvimos de acuerdo con Marx y estudiamos muchísimo acerca de toda esta basura diabólica. Me llevó a conocerme. Yo leí una revista que se llamaba Uno Mismo. Y mirá, ya la Biblia pasaba en el calefón, diríamos los argentinos, porque nuestra vida es un tango. Y así vivimos, como un tango de cuestionamientos, de argumentaciones a Dios. Y en un tiempo había hecho una caja de Dios en el cual me llevó a las adicciones, al sexo, al humanismo, a hacer todo lo que era en contra de Dios y que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que había podido vivir con Dios, lo perdí, porque construí una cajita de argumentaciones contrarias a lo que Dios es. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Yo sé lo que es construir un ídolo y meterlo en un marco conceptual que me da una referencia y me hace operar en la realidad en contra de Dios. ¿Queremos eso? Yo lo que estaba feliz, le aviso. Qué fácil es construir un ídolo y olvidarse de la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y que fuera de esa caja hay una desbordante riqueza de santidad. Las faldas de Él cubren la tierra.
Les aseguro que la pasé bastante mal. Yo me creía la más viva, les aseguro. Yo me creía la divina. Hasta que sentí, por supuesto, ese llamado del que me quiere tener las palmas de la mano. Lamentablemente, cuando volví tan lastimada, habiéndole hecho tanto daño a Dios, habiendo destrozado el testimonio. Me costó muchos años recuperarme. Yo espero, chicos, los jóvenes, que no transiten sobre eso, que no construyan cajas donde limiten la santidad y el poder de Dios, como yo lo hice. En tan poco tiempo, cuando se argumenta de eso, podemos volver atrás a la etapa preoperacional y decir, ¿es lo mismo esto que esto? ¿Yo saben cómo recuerdo cuando yo no podía diferenciar qué era pecado y qué no era pecado? Pero es impresionante cómo el Señor te trae. No me acordaba, y esto no era pecado, y yo tenía, pero hasta pasaje bíblico para justificarlo. Lo que me pasó en ese momento es algo que se llama avivamiento espiritual. Una luz del Espíritu Santo, que es lo que estamos esperando. ¿Estamos esperando el avivamiento? Que rompa esa caja, que nos saque de ese lugar de pecado, que nos saque de ese ídolo que hemos construido. Debemos hacerlo, nosotros estamos esperando el avivamiento. Yo he tenido esa experiencia y el avivamiento es una experiencia con la santidad de Dios, lo que le pasó a Isaías, lo que me pasó a mí cuando él me llamó. Cuando de golpe entendí, yo no sé lo loca que estaba, saben, a mí me da vergüenza. Yo que me habré visto ahí borracha. Digo, Dios mío, qué vergüenza. Yo me río ahora por no llorar, porque le aseguro que he llorado años. Años, años. Yo me siento perdonada. Lo que me da pena es el papelón que me pasé, la vergüenza que me pasé. Cuando Él me había contenido, me había llevado en esa palma de la mano. Digo, Señor, Señor, como estamos diciendo, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Dice, he oído tu voz. En la ira acordate de la misericordia, porque sí necesito castigo. Pero recordá que soy como la hierba. Recordá que soy como la hierba. Ustedes saben muy bien, y ya lo han oído decir, que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Entonces uno empieza a salir de mi revista uno mismo, de mi quién soy yo y mi construcción de mi caja de ideas acerca de Dios. Está ya, menos mal, porque después cuando descubro quién soy, la verdad que es bien lamentable y bien vergonzoso, porque hago cosas que le daría vergüenza a cualquiera. Desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos, de lo grande que es. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas palabras se marchitan y se las lleva el huracán. Nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar. Yo me acuerdo, chicos, como hoy cuando yo me comparaba con Dios. Cuando yo metí en mis conceptos, en mis argumentaciones, en mis ideas, el tamaño que Dios tiene. Yo recuerdo lo que yo hice, creyéndome que yo podía compararme y que podía argumentar. Miren, mientras yo estaba haciendo este estudio, yo lo iba haciendo para mí, aparte de lo que a Job le pasaba, ¿no? Esta predicación hubiera durado 27 horas porque me impresiona la argumentación básica de Job, ¿no? Cuando él se tiene que enfrentar. ¿Y vos quién sos? Le dice Dios. Yo, primero Job, que esto, que lo otro, que aquí, que entonces, que... Y después, perdón, le dice Dios, así, perdón. A ver si nos ponemos a cuenta. ¿Quién? Con nadie me pueden comparar. Nadie puede igualarse a mí. Y esto es lo que Dios me ha mandado decirles hoy, mi iglesia hermosa. Levanten en alto sus ojos. Levanten en alto sus ojos. Dejen de mirarse a ustedes. Yo debo dejar de mirarme a mí. Y miren
el creador de todas las cosas, el Curios, que por derecho tiene el dominio, la autoridad sobre todas las cosas, y saca y cuenta a su ejército, a todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Me impresiona, hay una cierta discusión con los teólogos cuando dice su ejército, si se está refiriendo a los ángeles o si se está refiriendo a las estrellas. Pero who cares cuando se trata de que le sabe el nombre a todos. Porque a mí me pasa que yo todos los años le digo a las chicas del VBS, este año yo voy a estar en el VBS para aprenderle los nombres a todos los niños. Terminaron los 5 días y llevo 7 nombres aprendidos. Sin decir los nombres de la congregación, que yo tengo, Moniquita, ¿cómo se llama la señora que está allá? Entonces viene la Moniquita y me dice, no me sé los nombres de todos, pero Dios dice que tiene los nombres de cada uno. Si es de estrellas, imagínate, sabe el nombre. Si es de sus ángeles, sabe el nombre. Porque Él es un Dios que tiene que marca identidades, define las cosas, le pone un sello. Como Él tiene una identidad bien fuerte, pone un sello de identidad sobre sus criaturas. Y lo impresionante es que cada una tiene un nombre distinto. Y nosotros vieron, se llama María esto, María lo otro, María, los nombres de las calles. La T.C. Jester, hay como 20 T.C. Jester. La otra, la Gessner, tiene, no sé, como Gessner Norte, Gessner Sur, Gessner Ester. No alcanzamos. Pero esto no, la variedad de la identidad de Dios. No le falta ni un solo nombre, no le falta ni un solo nombre. Y continúa entonces el pasaje diciendo, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Iglesia, hoy tenemos que salir hoy de acá con los ojos en alto y entender por lo menos una puntita de al levantar los ojos, salir de esa etapa preoperacional, de esa inmadurez. ¿Necesitas algo de Dios? Yo nomás soy la que vengo a estar. Necesitamos cosas de Dios. Él es un Padre que nos quiere dar. Levanten sus ojos. Empecemos a descubrir la grandeza de su fuerza. Empecemos a descubrir el poder de su dominio. Me gusta muchísimo Salmo 121, para los que lo recuerdan. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Está diciendo, por ejemplo, yo que vengo de las montañas, yo me crié cuando me levantaba, veía el cordón del plata, ¿cómo se llama? Cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que ves es la magnificencia de las montañas. Andás un poco nomás, unas 2 horas, Mario, para llegar a la Concagua. Llegamos hasta ahí, ves la montaña más alta que hay en toda América, la segunda montaña más alta de todo el mundo. Y si veo eso, qué impresión. Pero yo busco, si buscar ayuda allá arriba, en esa montaña gigante, ¿de ahí puedo encontrar la de eso más grande? No. Dice, yo busco en los montes, se está refiriendo a lo económico, se está refiriendo a mis capacidades, se está refiriendo a algo que me pueda ayudar. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Y saben qué? No se duerme. Y aunque me parece que se está durmiendo por ahí, porque se está demorando mi respuesta, Él no se está durmiendo. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Se han quejado últimamente? Yo me parece que estoy en el room complaint, en el cuarto de la queja últimamente. Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? ¿No has oído, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No vamos a poder entenderlo. Vamos a tener que resistir la argumentación para poder caer en esa mano tierna que nos sostiene, para poder entender esa mano poderosa que nos lleva al lugar que Él tiene planeado para lo mejor de nuestra vida. Yo no puedo imaginar los dolores que cada uno de ustedes tienen. Y algunas personas pasan unas cosas, enfermedades,
situaciones interpersonales que te devastaron, situaciones que no tienen solución. Pero dice, Él da esfuerzo al cansado y yo quiero consolarlos. Y yo quiero con esto consolarme a mí. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No vienen de mí las fuerzas, vienen de ese Dios que hemos estado hablando. Los muchachos se fatigan y se cansan. Esta expresión quiere decir, mira, si vos estás viejo y te cansás, los jóvenes también. Los jóvenes flaquean y caen, que son los que tienen la fuerza, los que tienen el poder, hasta ellos caen. Pero yo que espero en Jehová, ¿qué me va a pasar? Tendré nuevas fuerzas. Porque salí de ese lugar, rompí la caja que yo tenía estructurada y pude ver de dónde viene mi fuerza. Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los jóvenes tendrán nuevas fuerzas. Tendremos alas como águilas. Les quiero declarar esta palabra. Aliéntense. Cada familia está pasando un problema, necesidades financieras, problemas interpersonales. Nuevas fuerzas y empezar a ver como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es esto? Levanten en alto sus ojos. ¿Estamos listos a madurar? ¿Estamos listos a madurar? A que algo pase hoy en el Espíritu Santo cuando oremos y Él haga esta operación en nosotros de la fuerza que viene del Espíritu Santo. Levanten en alto sus ojos, miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llaman por su nombre, ninguna faltará. ¿Cómo es Dios? La grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Madurez para esto. Me pasó una cosa graciosísima cuando quise hacer la traducción de esta frase, porque era la que me venía y yo sentía una urgencia de decírselo. Cuando hablamos en hebreo, grandeza, ahora no tenemos tiempo de hacerlo, fuerza, poder y dominio son sinónimos. Así que se me hizo complicadísimo la traducción, le pregunté al pastor y nos pusimos ahí a ver qué cosa tremenda de que quiso reforzar tanto el concepto, o sea, quería decir la grandeza de su grandeza, la fuerza de su fuerza, el poder de su poder, el dominio de su dominio. Me quedaba cruzado en la traducción. Tenés que tener una cantidad de reglas de hebreo que son totalmente desconocidas, pero había un refuerzo de parte de Dios, de levantar los ojos, de adquirir la madurez y dejar de ser preoperacionales y dejar de manejarme en esto e ir un poco más allá. Y yendo un poco más allá, hablando de un poco más allá, Isaías 41 va a decir algo impresionante. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Muchas veces lo que está pasando no me gusta. Bueno, yo en el caso que soy tan negativa, la mayoría de las veces, no me está gustando. Yo lo hubiera hecho un poco mejor. Pero acá está diciendo que Él tiene bajo control y lo mantiene porque Él tiene un plan que yo no lo puedo ver. Rompamos y deshagamos esa caja de nosotros mismos para que pueda haber una explosión de avivamiento. Y al salir podamos levantar los ojos. He existido desde el principio y existiré al final. Y yo empecé diciendo, ¿se imaginan de algo que nunca empezó? ¿Se imaginan algo que nunca terminó? Esa es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Yo quiero ahora que hagamos algo. Ahora el pastor me va a traer algo, quiero que pasen todos, porque vamos a orar y vamos a empezar a cantar una canción. Vengan para acá porque vamos a hacer el fueguito aquí del Espíritu Santo. Yo puse, somos una iglesia con problemas de dimensiones. Somos una iglesia con problemas de dimensiones. A ustedes se dan cuenta que nosotros no estamos entendiendo, ¿no? O sea, que estamos en la quejadera, que no podemos dar ese paso. Sí, que no podemos dar ese paso, que no podemos avanzar. Y mientras estamos tocando, vamos pensando. Traigan al altar ese problema y vamos a ponerlo en comparación a la dimensión de Dios.
¿Somos capaces de hacerlo? Vemos que el problema nuestro, el dolor, con respecto a lo que es el Dios que hemos hablado, no tiene comparación, ¿no? No tiene comparación. No podemos compararlo. Yo me puse un ídolo, yo me metí en un esquema y desde ahí no puedo resolverlo. Vamos a ver si hemos pasado la etapa operacional. Ahora todos me van a decir, ¿estos dos tienen el mismo cantidad de líquido? ¿Están seguros? Bueno, vamos a ver qué me dicen. Ahora lo vamos a pasar acá. Ahora ustedes me podrían decir en dónde hay más líquido, porque ese es el test. Gracias. Ese es el test de saber si hemos madurado. ¿Dónde hay más líquido? Son iguales. Un aplauso para la iglesia. Miren, no vamos a tener problema de dimensiones. Vamos a salir de ese lugar donde construimos nosotros a Dios, para que de golpe levantamos los ojos y podamos ver cuál es la fuerza que Él tiene. La grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y ahora vamos a empezar a orar como oró Isaías. Vamos a orar con lo que Isaías decía para poder entender. Pero antes de orar con eso, yo quiero que todos cantemos esta canción para que podamos entrar en un ánimo de decirle: estoy maravillado de vos, sacame de la caja en la que estoy. Que yo pueda entender cuál es la grandeza de tu poder y la fuerza de su dominio. Que yo lo pueda entender. Sí, Señor, ahora vamos a mirarte. Salgamos del problema para mirarlo a Él. Cómo es de bello, cómo es de grande. Cuánto es la fuerza y la grandeza de su dominio. Métanse en la mano de Dios. Que entra el Rey a resolver. Poder entender tu sabiduría. ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad, entronado estás. Con amor, maravillado, Señor. Levanten sus ojos, Iglesia Vida Nueva. Les doy una orden espiritual para que vean al Santo Dios. Levanta tus ojos y mira. Maravillado estoy. Miremoslo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No se va a dormir el que te guarda. Maravillado Su belleza, pensemos en la belleza de Él. Descentrémonos, rompemos hoy las cajas que han contenido el tamaño de Dios. Hoy destrozamos las argumentaciones. Hoy rompemos la caja en que metimos. En el nombre de Jesús se desborda conciencia de quién es Dios. Hoy nos paramos frente a la grandeza de